¿Se me relajaron? Bueno, yo los estoy viendo, ¿eh? Y también Dios. Ok. Estemos atentos. La palabra que quiero predicar el día de hoy la he titulado La actitud que debemos tomar. ¿Cómo se llama la predicación? La actitud que debemos tomar. Casa de Ministerios es un nombre, no es un nombre muy común. Quiero decirles que cuando pusimos este nombre a la congregación, en aquellos años, en mi, voy a llamarle así, duda, inseguridad, busqué en internet y no había ninguna iglesia en internet que se llamara Casa de Ministerios. Mucha gente me preguntó por qué ese nombre, porque no es un nombre común para las iglesias. La mayoría de iglesias se llaman Betel, Fuente de Agua Viva, Fuente de Verdad, ¿qué más? Divino Redentor. ¿Mande? ¿Verdad? Entonces, Casa de Ministerios no es un nombre así común. El tiempo pasó y creo que ya por Sudamérica ahora ya hay otra iglesia que se llama Casa de Ministerios. En Sudamérica, no sé, no me he puesto a investigar en qué lugar está, pero ya hay otra Casa de Ministerios en Sudamérica. Después le agregamos el nombre o las letras Centro de Avivamiento. ¿Pero por qué Casa de Ministerios? Dios fue muy explícito cuando nos identificó de esta manera. Recuerda que el nombre manifiesta o define el propósito. Dios envió predicadores, vino un hermano de Israel, vino un judío que reside en Nueva York, vino un hermano de Puerto Rico y bueno, un montón de predicadores que Dios trajo de Centro y Sudamérica. Y cada uno de ellos, cuando empezaba a predicar en la introducción, casi siempre decían: yo sé que Dios ha escogido esta casa como un semillero, como un lugar donde Dios está capacitando gente para ser enviada. De manera sencilla, así lo decían. Y daban testimonio. El objetivo de Dios es que cada uno de los que están aquí, aun aquellos que están aquí por primera vez, por segunda vez, voy a hacer una autocrítica. La predicación que ustedes escuchan aquí no es una predicación que posiblemente escuchen en otra iglesia. Hoy, por ejemplo, lo que voy a predicar no es para gente nueva. Y casi siempre pasa eso todos los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro del propósito de Dios, el estarnos formando, el estarnos capacitando requiere una palabra que nos esté llevando a la madurez. Hemos notado el crecimiento espiritual de muchos. A veces el resultado no es el que uno humanamente quisiera, pero créeme lo que me gozo en lo que Dios está haciendo. Y voy a decir un nombre, ¿no? Por acá está sentado mi hermano Cipriano. Póngase de pie, mi hermano Cipriano. Démosle un aplauso a Dios por la vida de mi hermano Cipriano. Tome su lugar, hermano. Él y su familia han de tener unos 3 años congregándose con nosotros, ¿o como cuánto tiempo tendrán? 3 años, sí. ¿Y bautizados aquí, como cuánto tiempo? ¿Como un año? Un año. Y tengo la oportunidad de convivir con ellos de cerca y ver su crecimiento espiritual. Le digo a mi esposa: wow, yo creo que mi misma hermana
Juanita no reconoce a su esposo. Y yo sé que Dios lo está haciendo. Y yo creo que mi hermano Cipriano ha visto cambio en mi hermana Juanita. Y eso es porque la palabra semana tras semana en los grupos de amistad, los viernes, siempre trae formación. Ahora, esto no habla de que no dejemos de hablar del amor de Dios, y esto no habla de que no dejemos hablar de que Cristo viene, y esto no habla de que no dejemos hablar de santidad, y esto no habla de que no dejemos de hablar de la cruz de Jesús. Porque todo esto es parte de esa formación. Pero, como el objetivo de Dios es equiparnos para poder ser instrumentos de Dios, vasijas de Dios, tenemos que ser entrenados o tenemos que recibir formación semana tras semana. Si un día ustedes se dan a la tarea de escuchar las predicaciones que están en YouTube o en Facebook, así como están hiladas, se van a llevar la sorpresa. Algunos que muchas pareciera que las escribimos como si fuéramos a escribir un libro en serie. Se van a dar cuenta de eso poniendo un poquito de atención. Número 2, se van a percatar de que en cada palabra hay principios. Y después vas a decir, ay caray, esto lo dijo tal persona, esto lo vi aquí, esto lo vi allá, esto está aquí, esto está allá. Y no quiero decir con eso que andemos jalando de aquí y de allá. Lo que quiero decir con esto, que en la soberanía de Dios, en la gloria de Dios, aquí viene ya lo primero fuerte. No hemos tenido que gastar miles de pesos para estar trayendo predicadores. Porque hay iglesias que tienen que estar invirtiendo cada mes en traer predicadores invitados para enseñar principios a sus iglesias. No estoy hablando al azar. En serio. Hay iglesias que se sostienen por los predicadores invitados. ¿Sabías? Eso es muy fuerte. Y gracias a Dios, ha traído una revelación fresca. Es una bendición cada predicador invitado que viene a confirmar la palabra que Dios nos ha dado, pero no ha habido necesidad de que dependamos de eso. Recuerdo cuando vino el hermano, el esposo de Candy de Ma, ¿cómo se llama? Jan de Ma, bueno, él es sueco. ¿Ella es española o italiana? Y Dios nos los trajo nada más porque tenía que darle unos recados a algunos de ustedes, ¿no? O sea, es increíble lo que Dios tiene que hacer para confirmar la palabra, ¿no? Pero si ahí está la predicación grabada, si ustedes la escuchan, se van a dar cuenta que solamente va a dar testimonio de principios que ya hemos recibido. Y hoy quiero hablar a líderes, hechos y derechos. ¿Sale? A ese auditorio me voy a dirigir. Algunos de ustedes entrando al proceso, algunos de otros pasando en el proceso, pero yo sé que tu vida está en el plan de Dios y yo sé que hoy tiene Dios esa respuesta que tú esperabas. Por eso necesito toda tu atención y voy a leer un pasaje que está en el libro de Isaías. Isaías fue el libro rema que Dios dio a Casa de Ministerios en el mes de mayo, en el mes de junio. Me percaté que muchos hermanos de la iglesia estuvimos leyendo Isaías entre abril y mayo. ¿Sí se han dado cuenta que he estado predicando mucho de Isaías? Isaías capítulo 50, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente? Sí. Vamos a leerlo en la NTV. Isaías 50 dice así, fíjate bien: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché, no me he rebelado ni me he alejado.
Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos, debido a que el Señor soberano me ayuda. No seré avergonzado, por lo tanto, he puesto el rostro como piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Wow, miren, el hombre fue creado para tener y vivir en íntima comunión y relación con Dios. Todos sabemos que cuando el hombre tuvo la oportunidad de vivir en ese lugar que llamamos hoy en día como el paraíso, el jardín del Edén, la comunión con Dios era directa. Y dice así que Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios. Es decir, no solamente no había nada escondido en sus mentes y en sus corazones que Dios no supiera de ellos, sino que además físicamente sus propios cuerpos no necesitaban la ropa. Alguien dijo que la necesidad de la ropa fue por los cambios climáticos. Si así fuera, entonces diríamos que en el Edén, que en el paraíso, no había cambios bruscos de clima o no había fríos tan elevados que ocuparan cubrirse. Pero cuando Dios habla de la vestimenta con Adán y con Eva, ustedes saben que la respuesta es porque tuve vergüenza. Entonces significa que el uso de la ropa, más que un accesorio o una herramienta para cubrirnos ante los cambios de temperatura, sí tiene que ver con el ocultar cosas en nuestro corazón. Estar desnudo delante de Dios literalmente significa: no he hecho nada, no he dicho nada, no he pensado nada que Dios no haya visto y que Dios no haya escuchado. No hay nada de mi vida, nada oculto delante de Dios. Lo mismo que debe de pasar en el matrimonio. En el matrimonio no puede haber nada escondido ni para el hombre ni para la mujer. Por tal razón la esposa está desnuda delante del hombre y el hombre está desnudo delante de la mujer. ¡Wow! Esa es la comunión íntima. ¿Pero qué rompió la comunión íntima? La rompió el pecado. Lo interesante es que el pecado también afectó a toda la creación de Dios, afectó al mundo, y el mundo, la creación, quedó sujeto a frustración y quedó sujeto al deterioro. Quiero decirles que el mundo fue diseñado y fue creado para ser eterno, pero después del pecado, el mundo fue sujeto al deterioro. Es decir, así como entró la muerte al hombre, también entró la muerte al mundo, a la creación. Es interesante todas las consecuencias del pecado. Ahora, quizás suena exagerado lo que voy a decir, pero si ustedes se quejan de los cambios climáticos, los responsables de los cambios climáticos son los cristianos, es la iglesia. No es la capa de ozono, no es el sol, no es la luna, es la iglesia. Si ustedes se quejan del gobierno o de los gobiernos para culpar al gobierno, que por eso hay delincuencia, que por eso hay pobreza, que por eso hay problemas sociales, la culpa no es del gobierno, la culpa es de los cristianos. La culpa es de la iglesia. La responsable es la iglesia. Si cada vez o si cada día vamos de mal en peor, indica que cada día la iglesia se está alejando más del propósito de Dios para ella. Así de fácil. No le demos vueltas al asunto.
Cuando entendemos este principio, desde ahí entonces tomamos ya nuestra responsabilidad, porque por causa del hombre la tierra fue maldecida. Y por causa del hombre, escúchame bien, la tierra va a ser o puede ser redimida. Grábate eso. Y es aquí donde yo quiero exhortar hoy a Casa de Ministerios a que tengamos ese despertar de lo que Dios tiene para nosotros hoy. De acuerdo al diseño de Dios, el mundo y la sanidad, el mundo y la sociedad, para que reciban su sanidad, dependen de que ustedes que están aquí comiencen a vivir como cristianos. Punto. Recuerden que está escrito que un gobernador que castiga y que oprime al pueblo, es castigo de Dios al pueblo. Los malos gobernantes son puestos por Dios para castigar al pueblo. Cuando el pueblo vive en pecado, también Dios envía enemigos para que los opriman, para que los asalten. Significa que la redención del mundo y lo que pudiéramos llamar la paz a la sociedad está en que los cristianos sean reconocidos como cristianos. Y no me estoy refiriendo al título de decir yo soy cristiano. Me estoy refiriendo al testimonio, al fruto. Ustedes han escuchado cientos de predicaciones. ¿Cómo son los cristianos en las escuelas cuando son estudiantes? ¿Son los mejores estudiantes o los peores estudiantes? ¿Mande? Son los mejores. Entonces, si tus hijos en la escuela van con 7 de promedio, ese es el problema porque hay delincuencia en Irapuato. ¿En serio? ¿No lo creen? Pero esa es la causa. Y si se quejan del calor y de las lluvias y de los temblores y del deshielo y todos los problemas del cambio climático, ahí está. ¿Cuántos cristianos no tienen trabajo? La respuesta debería de ser ninguna, porque todos los cristianos son solícitos, responsables, diligentes. Una persona con esas cualidades no tendrá trabajo. Entonces, si hay cristianos que no tienen trabajo, ¿qué indica? Dilo. Que no son cristianos. Así de fácil. Muy radicalmente así es. Porque una persona con tales valores que el Espíritu Santo produce en una persona, créemelo, las empresas lo desean. Cual más empresario está buscando un maquinista que sea responsable, que no le falle. Y ahí es donde los cristianos serían posicionados y empoderados. Nota cómo los hijos de Dios no hemos sido revelados aún. Y esa es la causa real del problema. Pero ¿cómo podemos darle solución? Bueno, vamos a darle solución tomando la actitud correcta. Y quiero hacer la primera expresión, basta ya de justificaciones. Vamos a tomar la actitud correcta.
Antes de decirte cuál es la actitud correcta, vamos a mirar el proceso que siguió el profeta Isaías y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mira, esta semana tuve una experiencia con el Espíritu Santo que duró unos segundos. No te voy a explicar la experiencia. Al final solamente dije estas palabras: Dios, no me queda ninguna duda que soy tu hijo, que me escogiste, que me llamaste y que me enviaste. Punto. Yo no sé cuántos de ustedes hoy estén seguros de que Dios te escogió, te llamó y te está enviando. Porque si Dios te escogió, si Dios te llamó y si Dios te está enviando, ¿sabes qué? Él te ha ungido. Y dice Juan que si Él te ha ungido, la unción misma os enseñará todas las cosas. Isaías dice que él tuvo un maestro. Dice que su maestro fue Dios, fue el Espíritu Santo. Dice que él le enseñó las palabras de sabiduría que tenía que usar para poder desarrollar su ministerio a aquellos que lo necesitaban. Y hoy nosotros, créemelo, hoy nosotros que estamos convencidos de esto, lo primero que tiene que haber en tu vida es estar convencido. Ya no puede haber ninguna duda, ya ni te lo debes de preguntar. ¿Y de veras Dios me escogió? ¿Y de veras será de Dios que haga esto? ¿Y de veras este es mi ministerio? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios ha capacitado a alguien, escucha, siempre hay una gracia muy especial. En el caso de Jesús, la gente dijo estas palabras: hemos escuchado hablar a muchos. Dice, pero nunca ha hablado hombre como este. Había una gracia muy especial, había un testimonio que Jesús lo había escogido, que Dios lo había llamado y que Dios lo había levantado. Hoy en día, muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Es fácil determinar esos hombres que Dios ha levantado en este tiempo, porque está esa gracia. Hay ese testimonio de Dios en ellos. Hay muchos que viendo no ven y oyendo no oyen, pero no ven y no oyen porque no quieren, y lo voy a explicar en los siguientes puntos. Pero grábatelo: a los que Dios llamó, a los que Dios escogió, a los que Dios ungió, Él los capacitó, y ya hay una gracia especial que da testimonio de su ministerio. El método de enseñanza que el Padre usó con Jesús es el mismo método de enseñanza que Jesús sigue usando con nosotros hoy. ¿Cuál fue? Dice Hebreos que el método de enseñanza por el cual aprendió Jesús fue el proceso del sufrimiento. Es decir, Jesús aprendió a través del problema a encarnar la palabra. Y al encarnar la palabra, cuando predicaba la palabra, ya no era una palabra oída, sino era una palabra vivida. Y hoy en día, a todos aquellos que Dios ha levantado, ha escogido y ha ungido, quiero decirte algo: Dios nos ha procesado y ha hecho que la carne absorba la palabra, ha hecho que la palabra de Dios esté en nosotros. Mira lo que voy a decir: yo exhalo palabra de Dios. Espero que se entienda esta expresión. La palabra de Dios, créemelo, que no se aprende estudiándola, solamente leyéndola y repitiéndola. Tienes que tener la experiencia del proceso, de la leve tribulación, del sufrimiento, del dolor. Y ahí es cuando la haces tuya. Entonces dice Pablo a Timoteo
que nos convertimos en mensajeros para hablar la palabra de verdad con autoridad moral y espiritual, porque no hablamos de lo que oímos, sino que hablamos de lo que hemos vivido. Y eso es lo segundo que quiero decirte a ti hoy. Dios está listo para usarte. Irapuato quiere y espera que te levantes, pero necesitas usar bien la palabra de verdad. Y para esto, no le des vuelta al proceso, camina el proceso que tienes que seguir. Hay problemas que estás queriendo evitar, no los evites, tienes que pasar por ellos forzosamente. Vas a aprender la fe. Voy a poner un ejemplo, una enseñanza que Dios ha dado a muchos aquí en la iglesia y que se repite en la mayoría, porque es como yo he visto que Dios enseña la dependencia. Fíjate bien, si Dios le quiere enseñar la dependencia, vamos a poner un nombre. ¿Hay alguien aquí que se llame Nacho? ¿No? Entonces usemos el nombre de Nacho. Hagan de cuenta que Nacho dice: yo le creo a Dios. Muy bien. Entonces Dios le da un buen trabajo a Nacho. La prueba va a iniciar cuando Dios le da un buen salario a Nacho. Cuando Nacho empieza a ganar bien económicamente, la primer prueba que tiene es quitar sus ojos del salario y ponerlos en Dios. Muchos Nachos, cuando tienen buen salario, dejan de orar, a veces dejan de congregarse, porque como ya ganan bien y tienen cierta estabilidad, dicen: Dios me ama, estoy bien en los brazos de Dios, y su relación con Dios se decrece. Ese es un Nacho cualquiera. Cuando Dios tiene un propósito especial para ese Nacho, como a la gente que le estoy predicando hoy, entonces Dios va a simbrar a ese Nacho, a veces quitándole el trabajo. Y a veces esos Nachos están en ciclos de cambios de trabajo, pero no entienden por qué. Te voy a dar la respuesta. La respuesta es porque no dependes de Dios. Porque tan pronto tu economía se estabiliza, quitas tus ojos de Dios y los pones en el dinero. No te das cuenta porque eres carnal, no eres espiritual. Ese es tu problema. Esos Nachos caen en esos ciclos y apenas Dios los comienza a bendecir, quitan los ojos de Dios y como Dios los ama, otra vez pierden el trabajo y otra vez volver a empezar. Y así están y no pueden encontrar estabilidad económica ni pasar al siguiente nivel de su ministerio porque no hay dependencia. El segundo error que comete Nacho, ¿sabes cuál es? Cuando sabe que va a recibir un bono, hace las cosas confiando en el bono. Por eso a muchos Nachos, cuando llega el día del bono, les hacen lo que les hicieron a los de Mazda y les dan sus 6 pesos de utilidades. Perdón por el comercial que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque como pusieron su confianza en el bono y Dios está tratando con el carácter de Nacho, dice: ok, dices que tu bono te va a dar eso, Nacho, ok, ahí te van 6 pesos de utilidades para que tu bono te dé lo que quieres. Y ahí se van al suelo porque no les alcanzó y Dios no existe y ya se quieren suicidar y ya no se quieren congregar porque ellos son unos santos pero no saben qué está pasando. Nacho tiene que aprender que teniendo un buen salario, con bono y sin bono, su provisión y su sustento es Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente. Y eso se tiene en la mente y eso se tiene en el corazón. Por tal razón, cuando hacemos planes, fíjate bien, mi boca no dice: ora que me den el bono. Ya chafiaste cuando dices eso, ya. El día que dices eso ya tronaste.
Esa es la clave para saber que no va a llegar. Porque ya tu corazón no está gritando que tu confianza está en quién. Entonces, si tú eres Nacho, tienes que empezar a cambiar ya tu manera de pensar y cambiar tu manera de hablar. Gracias Dios por este sustento, gracias Dios por este bono, pero bono, Dios te bendiga, si llegas gloria a Dios, si no llegas gloria a Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque quien me sostiene es Dios, quien me alimenta es Dios, la fuente de mi vida es Dios, no es el bono y no es el trabajo, así que todo lo demás queda en segundo lugar. Pero eso debe estar en tu mente y eso debe de estar en tu corazón y se debe de convertir en tu estilo de vida. Cuando alguien entiende esto, empieza a encarnar la dependencia a Dios, empieza a encarnar la palabra de Dios, porque empieza a vivir milagro tras milagro en dependencia a Dios. Parece sencillo lo que acabo de decir, pero no tienes idea cuántos cristianos están atados hoy en día por ese problema. Uno de los problemas del cristianismo superficial son los buenos salarios económicos, la comodidad. Pero Dios en su amor procesa a sus hijos y les enseña lo que han de enseñar. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Isaías dice: mañana tras mañana me despierta. ¿Qué hace Dios? Me despierta. ¿Cuándo? Mañana tras mañana. ¿Para qué? Dice, me abre el entendimiento y me descubre cuál es su voluntad. Jesús oraba de mañana, buscaba la dirección de Dios y sabía lo que tenía que hacer. Está muy claro que los tiempos de intimidad con Dios son claves para que podamos recibir su instrucción. Y la expresión mañana tras mañana nos deja en claro que los tiempos matutinos de oración son necesarios. Es necesario desarrollar el hábito de despertar de mañana para recibir instrucciones de Dios. Pero no ores rezos, no ores vanas repeticiones. Hay que orar en el Espíritu. Y si como Nacho tienes tu confianza en el bono, va a ser muy difícil que ores en el Espíritu, porque no suena lógico que ores en el Espíritu y que confíes en el bono. Porque una fuente o da agua dulce o da agua salada. Esto significa que el que confía en Dios en todo es espiritual. Así de fácil, hermano. Y yo quiero decirte directamente, ya no se engañen, ya no se engañen. Si tu oración es mecánica, si tu oración es un rezo repetitivo, vives en la carne, no caminas en fe. Así de radical es esto. No te engañes. Lo repito, una fuente de agua dulce no puede dar agua salada. O da agua dulce o da agua salada. El que es espiritual en el trabajo, es espiritual en la oración, es espiritual en su actuar, en su estilo de vida. El que vive en la carne es en la carne en el trabajo, es en la carne en la iglesia y es en la carne en lo que hace, porque es carnal. Así de fácil. Por eso yo te quiero retar hoy en el nombre de Jesús a que despertemos. Mira, Dios desea enseñarnos a través de su unción, de su Espíritu Santo. Él desea habilitarnos. Muchos de ustedes ya los habilitó. Pero no solo eso, Él desea tener una comunicación constante para estarnos dando dirección todos los días. Pero escucha esto. Cuando leemos la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento,
te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel como nación fue muy inconstante en su relación con Dios. Es decir, buscaban a Dios solamente cuando tenían problemas. ¿Es cierto? El problema es que no solamente lo buscaban cuando tenían problemas, sino que lo buscaban cuando el problema ya no tenía solución. Peor aún, y cuando obedecían a Dios, lo obedecían solamente durante una temporada. Eso significa que el pueblo de Israel se apartaba de Dios o se acercaba a Dios momentáneamente. Quiero decirles que hoy en día muchos cristianos vivimos o viven de la misma manera. Y nosotros hoy tenemos el reto de ofrecerle a Dios una obediencia total. Tenemos el reto de ofrecer a Dios una disposición para pasar sobre cualquier parte o sobre cualquier tipo de proceso. Tenemos la necesidad de pasar sobre cualquier experiencia, escucha bien esto, que sea necesaria para mí, para que yo pueda encarnar la palabra. Hay problemas que son necesarios para que mi carácter sea quebrantado. Entre más duro es tu carácter, para que no se oiga feo, ¿se acuerdan quién era Nabal? Entre más Nabal seas, más duro te va a dar. Y hay algunos que se pasan toda la vida peleando contra Dios. Muchos Nabales. Y eso es porque Dios te ama, porque si Dios no te amara, te trata una vez y te suelta a que te destruyas en esa necedad. Pero como te ama, te está rogando, como padre que ama a sus hijos, te está dando oportunidad tras oportunidad para que venga un quebrantamiento. Y es ahí donde entra el proceso. Entonces nosotros tenemos el reto de ofrecerle a Dios una obediencia total. Repito, con una disposición para pasar por cualquier situación. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Este lo voy a leer en la Nueva Biblia al día. Isaías 30, 21 dice así: y si abandonan las sendas de Dios, y si abandonan las sendas de Dios, y se extravían, escucharán tras ustedes una voz que dirá: no, este es el camino, caminen por aquí. Hermanos, ¿se acuerdan de los navales? ¿Se acuerdan de Bar Jesús? Okay. Esto es para los navales y para los Bar Jesús. Dios te ama tanto que ha seguido susurrando su voz a tu oído. Dios está esperando que por encima de tus sentimientos, Dios está esperando que por encima de las heridas que hay en tu corazón, que tú mismo dejaste entrar, hagas su voluntad. A la acción, Bar Jesús, a la acción naval, de que agarres tu herida y la avientes al bote de la basura y te pongas de pie y camines por el camino que debes andar, se llama madurez espiritual. Y eso fue lo que hizo Isaías. Yo no sé cuáles sean las circunstancias
que has tenido que pasar. Pero Hebreos dice que Jesús lo llama así, tuvo obediencia de cruz. Y todos los padecimientos que Jesús vivió son los que Isaías describe. Algunos toman en parte este pasaje como una profecía mesiánica acerca de Jesús. Pero quiero decirte algo, que muchos de nosotros estamos viviendo eso, muchos de ustedes están viviendo eso. Ha habido hermanos aquí, ha habido hermanas aquí que me han dicho: pastor, ya no quiero dirigir el grupo de amistad, porque hay unos que me están golpeando la espalda. Hay algunos que me están jalando la barba. Hay algunos que se están burlando a mis espaldas. Hay algunos que me están escupiendo en la cara. Pastor, ya no quiero dirigir el equipo de cocina. No sé cómo te puedas justificar. Pero lo que tú has pensado, la razón por la que dejaste de congregarte, o la razón que estás pensando para dejar de congregarte, no es nueva. Pero hoy te quiero enseñar lo que hicieron los verdaderos hijos de Dios. No lo que hizo Nabal, no lo que hizo Bar Jesús. Hoy te quiero hablar lo que hacen los hijos de Dios, los cristianos. No los que se congregan en una iglesia cristiana. Porque los que se congregan en una iglesia cristiana hacen lo que tú pensaste hacer, o hacen lo que tú has oído que otros hicieron. Pero los cristianos hacen esto. Mira, voy a citar una frase que todos conocen, porque el mundo la ha popularizado. Ese momento tan especial cuando el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice a su escudero: Sancho, Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos. Gracias, presidente. ¡Wow! Una famosa frase: ladra, Sancho, señal de que cabalgamos. Muchos autores, muchas culturas, muchos países, pero todos usan esta frase para decir que cuando tú estás determinado en el propósito de la visión, tienes que ir en contra de los problemas o las adversidades que se te presentan. Isaías dijo: me quieren pegar, me quieres pegar, Manuel, ¿quieres hablar de mí en el discipulado? Aquí está mi espalda, pégale. ¿Me quieres criticar? Aquí está mi mejilla. En serio. ¿Te quieres burlar de mi esposa? Ten el micrófono, dilo frente a las cámaras. ¿Me quieres escupir la cara porque te ofende lo que te estoy diciendo? ¿Te duele que te diga la verdad? Lo he dicho, hace unos años una persona en el altar me quiso golpear porque me dijo: me molesta cómo predicas. Y el Espíritu Santo detuvo su mano, estuvo a punto de golpearme en el altar, no en este, en otro lugar. Muchos no resisten la verdad. Pero yo les he puesto la espalda y les he puesto la mejilla. Créemelo, aquí está mi esposa. Y bueno, ella también lo ha hecho. Aquí estoy yo para dar testimonio de eso. ¿Sabes?
Primera a los Corintios capítulo 9. ¿Sabes qué dijeron de Pablo? Que era un mantenido. Le dijeron, eres un mantenido. Y después le dijeron, ¿y a ti quién te dio ese título? ¿Quién te dio ese ministerio? Así se lo dijeron a Pablo. A Jesús le dijeron tragón. Y lo criticaron por los hogares que visitaba. Mateo capítulo 11, versículo 19. Jessy, ¿qué no dicen de mí? Ahora, ¿qué no dicen de ustedes como líderes? Porque de repente tú oyes lo que dicen de mí, pero cuando tú estás al frente al grupo de amistad, alguien también te está golpeando a ti y alguien también te está criticando a ti. Te acabo de decir que hay gente que me quiere entregar el grupo de amistad, hay gente que quiere entregar el equipo de adoración. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees que hizo Isaías? Voy a leer Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Es un texto muy conocido en la Nueva Biblia al Día. Dice así: a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Wow. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Y aquí, si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo conforme, dice, a la proporción de la fe que posees. No solamente se refiere a la fe de creer en lo sobrenatural, sino también se refiere a la fe convicciones. Y la fe convicciones viene de ser discípula de tu pastor o ser discípulo de tu pastor. ¿Qué tan próximo eres a tu pastor? Porque esa fidelidad es la que va a dar testimonio de tu ministerio. Porque cualquiera se puede parar a hablar cosas, pero no cualquiera tiene la autoridad de hablar cosas. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Los equipos de cocina, la mayoría, los quiero felicitar, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, la mayoría se están esforzando, ¿no? Hace unos días nos decían que un equipo, pastor, hasta postre les trajimos, ¿no? Hasta pastel, de la casita del pastel. Les pusimos café y la gente no se queda a comer. Dios dio su vida por nosotros y el mundo no lo valora. Pero bueno, yo quiero bendecir a aquellos que están sirviendo y lo están haciendo bien. Bendigo a los sugieres, a los equipos que se preocuparan por su uniforme y hacerlo bien. Dale ese aplauso a Dios. No permitas que ninguna crítica, no permitas que ningún dardo del maligno te caiga, te tumbe, te derribe. Dice, si eres maestro, sé buen maestro, o sea, ponte a estudiar. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha dado puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Iglesia, si te han criticado, si te han señalado, si te han golpeado, si en el proceso de tu servicio te equivocaste por la razón que haya sido, levántate y toma tu lugar. No permitas que ninguna de estas conductas detenga tu ejercicio del ministerio. Hoy el mundo ha dicho, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. Pero ¿sabes para qué dicen eso?
para hacer lo incorrecto. ¿Sí o no? Pero ¿quién dice, me voy a tirar al altar y me voy a derramar delante de la presencia de Dios porque voy a tocar su corazón? Nadie, ni vienen, es oración. No quiero ir. Mira, escúchame bien. El ministerio tiene un precio. Y te estoy hablando parte de ese precio. Pero el precio también es estar. ¿Se acuerdan de la parábola de los que estaban en la plaza? ¿A quién se les dio trabajo? A los que estaban en la plaza. Y algunos trabajaron la última hora o el último tiempo del día. Pero estaban ahí listos. Hoy en día muchos pseudocristianos o muchos pseudolíderes quieren predicar, quieren dirigir, pero nada más lo quieren hacer el día que pueden. Si no los pongo, ya no se quieren congregar. Pero cada cuando viene misa, perdón Jessy, cada que les toca. ¿Sabes por qué no los pongo? Pues porque no pueden. Si pudieran, aquí estuvieran. Y si aquí estuvieran, fueran usados. Entonces, si tienes un ministerio y tu ministerio no está siendo usado, ¿por qué es? Que no estás. Ahora, el estar disponible no es mi disponibilidad. Es la disponibilidad del que me envió. Es interesante. Vamos a tener reunión mañana. No, yo no puedo, pastor. No, yo no puedo, pastor. Ah, entonces el martes, porque tal y tal no puede. ¿Notan? La disponibilidad no es mi disponibilidad, es la disponibilidad del que me llamó. Y dice el profeta Isaías, mira, qué palabras tan extraordinarias. A mí me impresionó. El Señor me habló, yo lo escuché, no me he revelado ni me he alejado. No me he revelado ni me he alejado. He soportado todo el proceso y ahí estoy. Y empieza a llegar a un momento clímax. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar? Debido a que el Señor es soberano, dice, estoy seguro que Él me ayuda y sé que no voy a ser avergonzado. Lo he dicho muchas ocasiones, la seguridad que tenemos mi esposa y yo para emprender en el Espíritu es el testimonio de Dios en nosotros. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren y aunque Casa de Ministerios me abandone, con todo Jehová, no seré avergonzado porque estoy seguro de mi llamamiento. Ahora, yo quiero que esto lo hagas para ti. Cada uno de ustedes, líderes, tienen que tomar su posición en el arado, porque grábatelo. El problema es que nosotros, ustedes, no estamos haciendo nuestra función. ¿Cuál es la justificación que estás usando? No sé. Pero ya no tienes ninguna. Debemos de seguir el ejemplo del profeta Isaías y el ejemplo del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque ellos se determinaron a no dejar de hacer la obra que Dios les había asignado muy por encima de cualquier circunstancia. Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo de hacer por encima de lo que está pasando. ¿Y qué pasó? Llegó Sanbalat. ¿Saben quién fue Sanbalat?
¿Saben quién fue Tobías? En otro pasaje vamos a hablar de unos administradores y otros altos funcionarios que llegaron ante el rey para hablar mal de unos compañeros allí, porque oraban. Siempre va a haber gente que esté deseando tu mal. Un día yo le pregunté a Dios: Señor, gracias por todos los que ahorita están orando que me bendigas. Y pues, si alguien está orando que me muera, pues no escuche su oración, Padre. Pero más de uno sí está orando ahorita que yo me muera. Ya sé, ya les vi la cara, ya sé. No soy tonto, Edson. Más de uno: Padre, trata con el pastor Iván, dale duro, Señor, humíllalo, quebrántalo. Así es, Uriel. Ese es Sanbalat, ese es Tobías. ¿Pero qué crees? Isaías y Ezequiel tomaron la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar hoy? Vamos a regresar a Isaías, capítulo 50, versículo 7. Isaías 57. Mira, versículo 7. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. ¿Notas cuál es la actitud correcta? Determinación. Y en la determinación, Isaías tuvo que cambiar el semblante. ¿Qué hizo Ezequiel? Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos 7 al 10. Mira lo que dice Ezequiel. Dice así: yo te envío al pueblo de Israel y no te van a escuchar a ti, como no me han escuchado a mí, pues todos ellos son duros y testarudos. Pero mira que yo te he hecho duro y testarudo también, tanto como ellos, para que seas insistente. Escucha, yo he hecho tu frente más dura que la roca, así que no tengas miedo de ellos, ni temas sus miradas amenazantes e iracundas, aunque sean tan rebeldes. Luego él agregó: hombre mortal, deja que mis palabras penetren en lo profundo de tu propio corazón primero, medítalas tú mismo atentamente. Wow. Encarna la palabra. Y una vez que has encarnado la palabra, toma la actitud correcta. Hermanos, ¿creen que yo no tengo razones para haber dejado Irapuato y haberme ido de esta ciudad? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? ¿Creen que yo no tengo razones para dejarme de congregar en esta iglesia? Créemelo, que yo también tengo un corazoncito como el que tú tienes. Y a lo mejor si te empiezo a contar mis razones, nos ponemos a llorar juntos aquí. Yo también tengo mis razones para ya no congregarme aquí, Edson. Pero hay una diferencia entre los cristianos y los pseudocristianos. Los pseudocristianos, la gente que se congrega
está llena de heridas, no del Espíritu Santo. Por las heridas oye voces extrañas, no la voz del Espíritu Santo. Y por las voces extrañas, leímos Isaías 30, se sale del propósito de Dios para él, se sale de la voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le habla y le dice que regrese al camino, le dice cuál es el camino correcto, muchos se sienten agredidos y ofendidos. Nabal Bar Jesús. Pero el cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo, cuando recibe una herida, por cuanto tiene al Espíritu Santo, la lleva al altar. Y un día me dijo un líder, pastor, le iba a entregar el grupo de amistad. Pero sé qué es lo que Dios quiere para mí. Voy a perdonar, voy a amar y voy a seguir sirviendo, pastor. Cuente conmigo. Por cuanto sé que Dios me llamó, me escogió y me ungió, voy a poner mi rostro como de un pedernal, como si tuviera un corazón que no siente. Voy a decir esto con mucho respeto. El día que falleció el hermano Jaime Córdoba, perdón que estábamos en el sepelio, en algún momento alguien me dijo, ¿por qué no lloró? Otra persona dijo, el pastor es muy duro. En ocasiones tenemos que poner el rostro como de pedernal para cumplir con el propósito. Porque si nos dejamos llevar por las emociones y por las heridas, no solamente lloramos, a veces hablamos cosas incorrectas. Los hijos de Dios para este tiempo, los líderes que Irapuato necesita, los líderes que México necesita, cristianos, tienen esta característica. Son hombres, mujeres, sumamente criticados. Entre más Dios te respalde, más criticado eres, por una razón muy sencilla. Vete al Génesis. ¿Por qué murió Abel? ¿Por adorar? ¿Por qué? Por adorar. ¿Es pecado adorar? ¿Es pecado adorar? ¿Es pecado adorar bien? ¿Es pecado adorar de corazón? Esa fue la causa de muerte de Abel, adorar de corazón. No querramos tapar el sol con un dedo y no me vengas con que eres el único. Siempre va a haber un Caín que en lugar de tomar su ministerio, en lugar de fajarse los pantalones y ser responsable en su relación con Dios, prefiere estar criticando y señalando a otros. Prefiere matarlos. Lo hizo Caín. Eso hizo Satanás.
Y hasta el día de hoy. Mira lo que dicen los que no son cristianos. Dicen que el más grande problema de un mexicano, ¿cuál es? ¿Se han oído esa? Dicen que otro mexicano, ¿no? O el más grande enemigo de un mexicano, ¿quién es? Bueno, ¿quién es el más grande enemigo de un cristiano? ¿Qué pasaría si en lugar de estar observando a los demás, estar señalando a los demás, cada uno toma el arado y hacemos lo que nos toca hacer? Dice la parábola que en lugar de estar deseando una posición de rey, cada uno va a servir en la posición que tiene. En esa parábola el arbusto, el inútil, el que no servía para nada, el que no hacía nada, era el que se andaba autonombrando rey. Tremendo, ¿no? Y se sigue repitiendo. Quizás suene muy agresivo esto, iglesia, pero hoy es el tiempo de que tomemos la actitud correcta. ¿Y sabes cuál es la actitud correcta? Es tiempo de que nos levantemos a edificar. Por encima de las circunstancias, ninguna herida, ninguna voz extraña me van a apartar del camino de Dios. Porque si Dios está en mí y Dios es amor, hay un amor tan grande para perdonar la herida y la ofensa más grande que pueda haber. Y si algo tengo que aprender, gracias a Dios por la palabra que ha puesto a través de mi pastor, pero si no fuera suficiente, la unción misma os enseñará todas las cosas, pero hay que estar todos los días de mañana buscándole, clamándole. Hay que estar en la presencia de Dios. Hay que estar los viernes, los domingos y todos los días. Pero es allí. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Yo quiero retarte, iglesia, en esta tarde en el nombre de Jesús. Mira, ¿han conocido ustedes a alguien con honestidad? ¿O tienen un familiar con honestidad que ya esté cansado de los cristianos? Lo digo en buen sentido. ¿Qué quiero decir? Es que los cristianos deben. ¿No conocen a alguien así? Yo sí, a muchos. Y me da pena decirles que soy pastor. ¿A qué se dedica? Soy maestro. ¿De qué? De preescolar. Los que ando diciendo que soy pastor. ¿Crees que podamos cambiar esa historia? ¿Crees que podamos cambiar esa historia hoy? No hay justificación. No hay justificación. Nada de lo que me digas como pretexto o justificación funciona. Tu deber y mi deber es no dejar de congregarnos. Hay que estar aquí. Tu deber y mi deber es ir y predicar el evangelio. Y si Dios te ha dado una gracia, un ministerio, tu deber y mi deber es ejercitarlo. Cualquier pretexto, justificación que pongas, yo te voy a escuchar, pero créemelo, ante los ojos de Dios no procede. No procede.
cuando meditaba en esta palabra, yo me pregunté, ¿qué hubiera pasado si cuando Pedro y Pablo tienen esa pequeña diferencia que leemos ahí en el libro de los Hechos? ¿Qué hubiera pasado si después de eso se van a comer unos tacos? Y después de esos tacos se van a predicar juntos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿O qué creen que hubiera pasado si Pedro, en lugar de llenarse de temor por tener que entregar un informe a los judíos cristianos en Jerusalén que les agradara, se hubiera regocijado por la salvación de los gentiles y hubiera seguido predicando? ¿Qué hubiera pasado? Lo que quiero decirte con estos ejemplos es que cada vez que le hemos dado lugar a la debilidad de nuestra carne, dice Isaías, hay una voz del Espíritu Santo que atrás nos dice: este es el camino que debes seguir. Y yo te quiero retar hoy en el nombre de Jesús, alinearte. Quiero que hagamos algo hoy. Aquí están los cestos de los diezmos. Ahorita quien vaya a diezmar, vaya a ofrendar, deposítelo, entréguelo. Está el altar abierto. Vamos a tener un tiempo de adoración. Yo quiero invitarte que en este tiempo, si tienes que platicar algo con Dios, platícalo. Si tienes alguna duda, pregúntasela a Dios. Yo te voy a decir algo. No sé si te percataste, Edson. ¿Cuántos domingos primeros de mes había la cantidad de gente que hubo hoy con la que iniciamos? ¿Mande? ¿Mande? ¿No? Hoy es el primer domingo donde iniciamos con una buena asistencia. Inclusive llegaron 2 o 3 más. Prácticamente todos llegaron desde el principio. Anoche le dije a Dios: dame una señal. Yo voy a abrir mi boca, pero que lleguen temprano. Por eso estoy hablando con mucha paz. Porque muchos de ustedes hoy llegaron temprano. Yo creo que los mismos servidores dan testimonio que después de que iniciamos ya no llegó casi nadie. Yo estoy observando. Yo tengo el testimonio. Yo quiero que ahora tú busques tu testimonio. Si todavía tienes alguna duda de si Dios te llamó, de si Dios te escogió y todavía andas divagando, aprovecha estos minutos de oración y dile a Dios: Señor, todavía tengo dudas. Díselo. Si ya no tienes ninguna duda, pues pídele perdón a Dios y alíñate. Pero hoy vamos a orar para que venga una unción de rompimiento a este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Así que el altar es de ustedes.